y ya está con nosotros aquí el doctor Muñoz. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en Súbete, ya estrenando además programa. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación que nos permite pues hacer este estreno. Además me encanta el nombre, ¿no? Súbete ya. Es realmente un nombre sugestivo que tiene que ver con la movilidad, con la movilidad sostenible, que es lo que ustedes están promoviendo. Sí, la medida de pico y placa es una medida muy interesante que se estudió previamente, después se ha implementado y con una fase gradual, porque lo que nosotros queríamos es que primero que el ciudadano vaya conociendo y después después de un par de semanas, ya entraba lo que es la sanción. Ya estamos en esa fase. Doctor, aquí me quiero detener un poco porque se alzan voces detractoras, voces también de ciudadanos de a pie y demás, que conocedores de la calidad de gestión, de estadista y demás que usted ha tenido en Miraflores antes de poder llegar al sillón municipal de Lima, dicen, bueno, le faltó una campaña de información al alcalde Muñoz para poder llegar a esta suerte, primero de marcha blanca, hoy la implementación ya de pico y placa a través de este sistema de fiscalización. ¿Hace usted un mea culpa como alcalde de que seguro faltó un poco más de difusión? Porque el peruano es así, al peruano hay que explicarle con manzanas, hay que decirle todo el tiempo se está haciendo el esfuerzo, porque hay gente que hasta ahora, hoy estamos ya 11 de agosto, y hay gente que cree que la restricción es de lunes a domingo, que se va a dar de manera permanente y demás. Y hay algunas personas que creen estas cosas y también creo, Claudia, que eso puede haber sido una falta de difusión. Hago esa mea culpa, como dices tú, y en definitiva podríamos haber llegado con mejor información, eso es verdad. Pero nada tarda tanto como lo que no se comienza nunca. Es una frase que me está acompañando en estos días para poder explicar por qué hemos salido con esto ya. Porque teníamos que salir con esta medida de manera que coincidiesen con dos cosas, con dos hitos. Uno, las vacaciones escolares, porque queríamos probar esto de una manera gradual antes de las vacaciones o durante las vacaciones, mejor dicho, y después ya con una ciudad normal. Y además con los panamericanos. Esas dos cosas nos impulsaron ya a salir antes de la manera más rápida posible, porque teníamos que comenzar a medir. Ahora van a pasar los panamericanos, hay una semana. Ya los chicos vuelven de clase también. Están varios chicos ya incorporados, otros que se reincorporan esta semana, pero después vienen los parapanamericanos, o sea, volvemos a otra ola en ese sentido y hay que seguir midiendo. Ahora, es muy importante, lo que no se mide no existe. Todo esto nosotros lo estamos midiendo y tenemos estadística positiva que dice que ha mejorado el flujo de desplazamiento, las velocidades de desplazamiento. Y hay algunos puntos, sí, donde tenemos que hacer algunos correctivos, sin duda. Midiendo para que sea una medida permanente, para que esté incluida dentro del plan de gobierno como una medida que pueda descongestionar verdaderamente Lima. Si los resultados siguen como están hasta ahora, que van teniendo cosas buenas, esto se va a convertir en algo permanente. Lo que nos hemos comprometido con la ciudadanía es que vamos a hacer mediciones mes a mes, o sea, evaluaciones de lo que es la medida mes a mes, con toda la estadística que recogemos cotidianamente, ¿no? Porque la idea es justamente, si sirve, esto va adelante. Si no sirve, bueno, tendremos que buscar otras medidas. Ahora, esto viene complementado con otras medidas más, porque vamos a poner el ejemplo, esto es como si fuese un árbol, nada más, del bosque, y el bosque es muy frondoso. Hay que tomar otras medidas más de fiscalización, licitación de nuevas rutas, que estamos en ese proceso también. Estamos buscando algunas medidas que tengan que ver con tránsito o transporte pesado, y esas cosas también vienen de la mano con mejoras en los cruces, volteos a la derecha, a la izquierda, que tienen que terminar de implementarse también. Señor alcalde, gracias por su participación. Con gusto, Esto realmente. creo que es un respaldo a una iniciativa que tiene que ver con la educación y queremos que realmente la movilidad sostenible existe en la ciudad. Y usted como líder de la ciudad creo que debe encabezar, digamos, este propósito. Pero en todo caso, el pico y placa creemos que es una medida necesaria, acertada, como una situación, digamos, alterna a algunas otras medidas importantes que se tienen que tomar en la ciudad. Porque creemos que debe haber un plan para descongestionar la ciudad. Más allá del pico y placa, ¿qué otras actividades, qué otros planes tiene su gestión para poder, digamos, lograr el objetivo final, cuál es desaparecer de ese tercer lugar como la ciudad más congestionada en el mundo? Mira, hay cosas como que van en la línea de lo que decía hace un momento, ¿no? De que esto tiene que verse como un gran bosque.
y hay otras medidas más para que no sea solamente un árbol, sino varios árboles y al final tengamos este gran bosque que nos lleve a tener la movilidad sostenible. Nosotros hemos dicho que hay 3 elementos que hay que poder plasmar. Primero, tener un sistema integrado de transporte, aunque alguien me va a decir, pero eso ya se te está yendo a ti de las manos porque eso va a la ATU. Pero estamos justamente en este proceso y nosotros también somos parte de la ATU. Entonces tenemos que mirar este sistema integrado de transporte. Pero en paralelo hay un segundo punto que es la gestión de tráfico, de lo que es todo el tráfico y el tránsito mismo de la ciudad, que pasa por mejores semáforos, que pasa por estas fiscalización electrónica que también estamos implementando. Mira, las cámaras que tiene la policía que está utilizando ahora, se las hemos proporcionado nosotros. ¿Son 55 cámaras? Tenemos 57 ahora y nuestro objetivo es llegar a las 80, porque tenemos 80 puntos que consideramos que son los necesarios. Ahora, si esto ya se plasma como una medida perenne, otra de las cosas que queremos hacer es poder poner arcos y ya no depender de la mano humana, vamos a decirlo así, de una persona que está tomando las fotografías. Como ocurre en el Callao. Como ocurre en el Callao, que también fue un proceso, ¿no? Y todas estas cosas, nada nace grande, todos son procesos que se van desarrollando. En este proceso, a ver, hay un centro de control, me imagino que debe ver el tema de la articulación de los semáforos inteligentes y demás. Y regresando un poco en lo que usted acaba de decir a inicios, hay intersecciones que deben ser cubiertas. Pero en este proceso, ¿cómo es que no se llega a cubrir el déficit? ¿Qué hace falta? Bueno, hacen falta varias cosas, ¿no? O sea, hace falta más semaforización, hace falta más rutas también. Y yo siempre pongo un ejemplo, que es un ejemplo que además es didáctico para algo que es parte de pico y placa. El corredor azul. El corredor azul es Arequipa, Wilson, Tacna. Esa vía es una de las arterias que es justamente para lo que es el pico y placa. Y entonces, digo, ahí deberíamos nosotros de tener todavía un mejor servicio en cuanto a las rutas del corredor azul. ¿A qué me refiero? Que los buses que hay, el número de buses es insuficiente. Y entonces, ¿qué ha pasado ahí? Como en ese corredor el número de buses es insuficiente, comienzan a aparecer los taxis colectivos, comienzan a aparecer los informales. Entonces, en este ejemplo que pongo, y he pedido también a Protransporte que terminemos de licitar más buses en esta ruta, porque eso es posible, no se había hecho. Y también he pedido que haya más fiscalización, como tiene que haber fiscalización en los otros corredores. Tenemos uno de los corredores que últimamente ha salido a decir que tenían un problema de falta de fiscalización y que eso incidía en lo que son sus ingresos. Y es verdad, hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos que proteger a quienes hacen el transporte y además el transporte formal y serio. Y tenemos que sancionar a aquellos que hacen un transporte informal y que le hace daño a la ciudad. El péndulo tenemos que moverlo a ese lugar. Antes de poder promover las sanciones, ¿por qué no apostar por el correcto registro precisamente para poder terminar con la informalidad? Porque si lo que nos acaba de decir es que no hay un exceso de vehículos, pero lo que sí hay es informalidad a través de colectivos, taxis informales, ¿por qué no empadronarlos, reconocerlos? Porque la sensación a través del pico y placa es precisamente que hay sectores que no están, a los que no se les afecta, pero que deberían estar afectados, precisamente los taxis, los informales y demás, y que la medida nos afecta a nosotros, los, debo decir, pocos privilegiados que tienen auto y demás. ¿Le faltó proyección al pico y placa con esto? ¿Se va a ampliar más adelante? No, eso es algo que viene también, es parte de, ¿no? Como decía al principio, no podemos esperar que estemos totalmente listos para hacer las cosas. Exacto. Hay que comenzar por algún punto. Nosotros hemos roto la inercia, y la inercia que venía desde hace muchos años atrás, y que nos lleva inclusive a estas conversaciones, a estas discusiones, inclusive a algunas críticas que son válidas. Hace poco lo escuchaba a Vargas Llosa en la apertura de la Feria Internacional del Libro, que decía que la democracia se hace también con la crítica. Sí. Y eso es bueno. Hay que saber escuchar para poder construir cosas en beneficio de los ciudadanos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, sí reconozco que hay algunas otras cosas más que se tienen que hacer.
Y en esa línea estamos trabajando y vamos a seguir sacando otras medidas para poder ayudar a que tengamos un mejor tráfico en Lima. Señor alcalde, el pico y placa tendrá un éxito en la medida que exista la fiscalización por parte de la policía. Pero vemos en los diferentes actos de fiscalización en la ciudad que muchas veces, digamos, los informales y, digamos, hay grupos ya, digamos, formados, armados de manera ilegal que atentan contra la propiedad de la municipalidad, contra las grúas que están fiscalizando, contra los inspectores, los denuncian. Es más, se ha visto en algunos videos que hay inspectores que han sido llevados enmarrocados a las comisarías. ¿Qué está pasando en la ciudad? O sea, realmente la informalidad, si bien es cierto, ha desbordado, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No tenemos el respaldo realmente de la policía como corresponde? Porque eso hace ver de alguna manera que está sucediendo. Sí, mira, puede haber pasado, y de hecho han pasado estas cosas, lo que es lamentable, ¿no? Pero yo estoy coordinando al más alto nivel con la Policía Nacional. Desde el ministro del Interior, Carlos Morán, que está totalmente alineado con esta medida del pico y placa, y siguiendo con el general Lam y con el coronel Llerena, con quienes todos los días hablo yo para ver qué otras cosas pueden mejorarse. Por ejemplo, hace unos días atrás me llama un ciudadano y me dice, oye, están habiendo abusos en alguna zona con esto del pico y placa. Entonces, al principio uno toma esta llamada como algo que puede ser o puede no ser. Uno corrobora y efectivamente había un efectivo que estaba parado en una zona para sorprender nada más. Eso se corrigió. Entonces, yo creo que hay que tener un buen diálogo, hay que tener una buena fiscalización sobre las medidas también para poder hacer que las cosas se cumplan y se cumplan. Estábamos hablando de la fiscalización. Una de las cosas que se esperaba era que pico y placa, más allá de que sea una medida de mitigación complementaria y demás, pueda tener un sistema de fiscalización eficiente. Valgan verdades, la policía de tránsito no solo ha perdido institucionalidad, sino que el ciudadano de a pie no lo ve con la capacidad necesaria para poder afrontar una medida como esta. Tuvimos marcha blanca, por así decirlo, se pusieron más de 13.000 papeletas educativas, comenzó la fiscalización a través de las fotopapeletas el 5 de agosto y solo el primer día se reportaron más de 4.000 fotopapeletas. Hay quienes en este momento se preguntan cuál es la función del SAT, a dónde va a ir el dinero, debería hacerse un fondo intangible para que en su momento o más adelante el alcalde pueda también rendir cuentas y demás de lo que ha significado pico y placa. ¿Está usted satisfecho con la fiscalización? A ver, nosotros estamos en un proceso que es de suma importancia y donde tenemos una conjunción de instituciones, Policía Nacional por un lado y SAT por el otro lado. Yo estoy fiscalizando continuamente cuál es el accionar de ambas instituciones para que el éxito de esta medida se garantice. Porque basta que nos falle algo en el camino, que nos falle, no sé, la toma de las fotopapeletas o el procesamiento que hace SAT para que la medida se vea afectada. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Si tú me preguntas si estoy contento hasta el día de hoy, sí, estoy contento. Hay algunas cosas que estamos corrigiendo, sin duda. Pero, por ejemplo, en este caso que yo ponía como un ejemplo de algo que hemos encontrado que no estaba bien, una policía que estaba tomando fotos en una zona donde era muy chiquito el espacio y terminaba en otro lugar, y decía, no, tú ya pasaste por la vía y entonces por ende te haces acreedor de la papeleta. Ahí hemos corregido esa situación, no se va a volver a tener policías en ese espacio, en ese lugar, y además esas fotopapeletas que puso quedan anuladas, ¿no? Entonces hay que estar siempre vigilando el proceso en sí mismo y hay que garantizar un proceso en pro del ciudadano. Esto no se pone para que nosotros tengamos rentas, no queremos tener rentas, no somos una función punitiva nosotros, somos una alcaldía que lo que busca es la solución de problemas reales. Lima es una ciudad que tiene un tránsito muy complicado y no hemos llegado a tener una movilidad sostenible. Para tener una movilidad sostenible, ¿qué se requiere? Que haya un mejor sistema, que esté este sistema además interconectado y que pueda ser cada vez un sistema que atienda mejor a los ciudadanos. Finalmente, lo que deberíamos de tener es una sola tarjeta que nos permita subirnos al tren, al metropolitano, a los distintos buses. Hacia eso vamos. Por ejemplo, con el tema del metropolitano y con los corredores, nosotros hemos ido logrando tener lo que se llama el Lima Paz.
una tarjeta que integre estos corredores con el metropolitano. Pero lo ideal es, y eso será tarea del ATU, eso vamos a impulsar nosotros desde la municipalidad, tener una sola tarjeta para que el ciudadano pueda estar mejor atendido, es decir, haya una mejor calidad del sistema de transporte. Todas esas cosas tenemos que trabajarlas de la mano todas las instituciones. Acá no se trata de que esto se vea como compartimentos estancos. Acá de lo que se trata es de hacer un trabajo entre policía, ministerios, municipalidades y todo integrado, en este caso, en lo que es la ATU. Efectivamente, señor alcalde, creo que lo importante de su gestión ha sido continuar algunas obras o algunos hechos que ha dejado la gestión pasada y no cortar de cero, voltear la página y empezar nuevamente. Y ese es un gran problema, creo, para toda la ciudad. En este caso, Lima Paz, por ejemplo, continuó su gestión. Seguramente hay algunas deficiencias que se tiene que corregir, que la municipalidad tiene que sancionar. Pero más allá de ello, volviendo al enfoque de la ciudad, tenemos los carriles panamericanos, ¿no? Que de alguna manera el pico y placa ha tenido que ver con este plan vial, ¿no? Por el tema de los Juegos Panamericanos, que creemos que está resultando muy exitoso, ¿no? Pero ese legado de los carriles segregados, ¿cómo va a quedar? ¿Realmente su gestión lo va a coger para que efectivamente se dé prioridad al transporte público? Porque está demostrado que un ciudadano de Villa El Salvador al centro de Lima puede llegar en menos de una hora, es decir, se ha ahorrado más de 30 minutos seguramente. Entonces, ¿va su gestión tomar en cuenta estos carriles segregados para que efectivamente, no solamente en los corredores, porque hay que tener en cuenta que el 90% del transporte público está atendido por el transporte convencional, sino para todo el transporte público en general? Vamos a hablar de Lima 2019, alcalde, pero tenemos una llamada. Precisamente con quien ha sido uno de los principales artífices de los Panamericanos de Lima 2019. Tenemos a Carlos Neuhaus en línea. Vamos a conversar con él porque, a ver, hablar de que tenemos este carril, este espacio, nos hace ver el tema de diferente manera, alcalde. Ya lo decía Ángel, eso va a ser un legado que nos va a poder permitir darle un espacio a un corredor que va a tener resultados comprobables, que eso es lo que la gente quiere, subirse y decir, bueno, sí, llegué menos tiempo. Sí, mira, hay cosas muy interesantes y tú acabas de tomar una palabra o poner sobre la mesa una palabra que es importantísima, legado. Estos juegos nos tienen que dejar un legado en lo deportivo, en la transmisión de valores, en la administración correcta de las sedes, en lo que es regeneración urbana con esta zona de Villa El Salvador, donde ahora tenemos nosotros la vía deportiva. Hay cosas muy valiosas que cuando terminen los Panamericanos tendremos que comenzar a trabajar de cara al futuro para tener una mejor ciudad. Y claro, en el tema del transporte, en el tema de la transitabilidad también, que nos lleva al gran concepto de movilidad, ahí hay todo un reto y cosas que tenemos que aprovechar, cosas que han servido. Yo el otro día estaba conversando con los técnicos y les decía, estudiemos a ver qué cosa podemos hacer de esta experiencia justamente de los carriles segregados para que no sean carriles para unos pocos, sino que sean carriles para el grueso de la población que se transporta en un sistema público. En los países desarrollados, la gente va con tranquilidad en el sistema público. Nosotros seremos un país desarrollado cuando todos, digamos, en vez de tener un auto particular, me voy al transporte público, porque me genera a mí más facilidades, más comodidad, más tranquilidad, más seguridad. A veces, yo lo he hecho mucho también, ir en el metropolitano para entrar al centro te es más cómodo, digamos más rápido, no tanto más cómodo. Ahí sí tengo que rectificar porque hay cosas por desarrollar todavía en el metropolitano. Pero es más rápido que entrar al centro en un auto particular. Además es más eficiente porque mientras que tú mueves un vehículo que tiene más de 100 personas y mueves a la par otro vehículo que tiene una sola persona que es el conductor, no termina siendo eficiente eso. Por ejemplo, alguien podría decirnos en este momento, vámonos al Estadio Nacional los tres, y los tres agarramos 3 autos distintos en vez de irnos en un solo vehículo. Eso es ineficiente, pues. Efectivamente, señor alcalde, al respecto se hizo en algún momento una prueba que 80 conductores de 80 autos pueden tranquilamente entrar en un bus de 12 metros que tiene capacidad para 80 personas.
Esos 80 autos se traducen en una congestión que genera el lleno de 2 o más cuadras. Sin embargo, un bus que tiene 30 metros cuadrados de ocupación es lo que realmente deberíamos encontrar. Entonces, creo que el tema de los carriles segregados es importante, vuelvo a repetir y a incidir, para todo el transporte público, porque realmente el 80% de ciudadanos que se moviliza en este modo debería tener una preferencia. Sí. Y creemos que su gestión debería tomar la atención debida para poder, digamos, lograr esa ansiada ciudad, una mejor ciudad. Correcto. Y una movilidad sostenible. No, hacia eso vamos. En todo caso. En todo caso. Y tú acabas de usar estadística que es muy importante. Los viajes en Lima solamente entre el 10 y el 12% están hechos en vehículos particulares. Entonces, fíjate cuánto más están hechos en otros vehículos. Entonces, nosotros tenemos que mirar eso. Y además, en el tema del pico y placa, si 10 a 12% son los vehículos particulares que se utilizan, quisiera decir esto, que cuando entra pico y placa 2 días a la semana para cada vehículo, la afectación, vamos a decir, es solamente para un 5% o un 6%. Entonces, esta es una medida que no afecta, digamos, en cuanto a el hecho de poderla aplicar al grueso de la gente, pero sí beneficia al grueso de la gente. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y los pocos que usamos vehículos particulares, tenemos que ser solidarios con las otras personas que no usan un vehículo particular, sino que usan un vehículo de transporte público. Y también la gran tarea, y ese es el gran, digamos, el gran reto que tenemos que tener nosotros, es cómo mejorar ese transporte público. Y ahí está la gran misión. Definitivamente, porque si no el privado no va a poder trasladarse al transporte público porque todavía es ineficiente, se pierde largas horas en el viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Ángel Mendoza y el doctor Muñoz están aquí conversando hoy con nosotros sobre lo que espero deje de ser una quimera y que sea una realidad, porque el Bicentenario es poder llegar con resultados comprobables y que la gente no solo pueda volver a creer en los sillones municipales, sino que se apueste por una agenda país. El tema del tránsito, de descongestionar Lima y hacerla respetar como una verdadera ciudad es parte de ello. Antes de ir a la pausa, perdón Ángel, le pregunté, doctor Muñoz, si le alcanzaba el tiempo en esta gestión municipal para poder cumplir con parte, no solo de este plan de gobierno, sino con el ideal frente a poder descongestionar Lima. Mira, tenemos que hacerlo, ¿no? No hay un segundo tiempo. Este es un partido que se juega solamente un primer tiempo. Sí. No hay una segunda oportunidad, hay que hacerlo. Ahora, yo cuando asumí, o mejor dicho, el día que me eligieron, yo dije, yo tengo 2 hitos marcados en mi gestión. Los Panamericanos, que es justamente donde estamos nosotros en estos momentos, y el otro hito, que es el hito del Bicentenario. Y además va a tener la municipalidad un rol muy importante en este hito del Bicentenario. ¿Por qué? Porque si el Ejecutivo logra plasmar lo que ha planteado de elecciones anticipadas, quiere decir que el Ejecutivo deja de tener una acción el próximo año. Entonces hay todo un año adicional para preparar temas de Panamericanos. ¿Pero quién los va a preparar? ¿El nuevo Ejecutivo? Yo creería que mientras que se sientan, se acomodan, el rol entonces comienza a trasladarse naturalmente hacia los gobiernos locales. Y en concreto, para lo que es Lima, al gobierno local principal, que es la municipalidad provincial. Entonces tenemos un rol todavía acentuado, una mayor responsabilidad, y reitero que tenemos que hacer las cosas bien para los ciudadanos. Vamos a ver qué pasa, ¿no?, con pico y placa, porque era una medida en estos momentos por la coyuntura deportiva que se estaba viviendo. Y tenemos que cerrar, pero yo le pido que se pueda dirigir en ese momento a Lima, que lo está escuchando, que nos está viendo, y que aún tiene dudas, que espera de parte de pico y placa una medida completa, una medida que no solo sirva para parchar situaciones de momento, para poder darle una mejor vista al turista, sino que verdaderamente nos agilice la vida diario, ¿no? Sí. Mira, Claudia, la verdad que, otra vez reitero, la estadística que tenemos a la fecha, al día de hoy, nos muestra resultados muy positivos con relación a pico y placa. También, soy sincero, en esa misma línea hay algunas cositas que ajustar, sin duda que sí, y también tenemos que tener otras medidas complementarias sobre las cuales ya estamos trabajando y que van a venir
para tener una mejor movilidad, siempre pensando en que la movilidad sea sostenible. Y a esas medidas son medidas de tránsito, control de tráfico, mejoras en estas cosas que estamos haciendo, como lo de que es pico y placa. Tenemos también una visión que va a tener que ver con el transporte pesado, que también es algo que se tiene que regular. Ahí hemos tenido algunas cosas que estamos repensando de un proyecto de ordenanza que estábamos por sacar. Pero yo lo que le pido a los ciudadanos es que confíen. Alberto Andrade, que fue un gran alcalde, decía, hay que tener un poquito de paciencia. Yo sé que el ciudadano muchas veces dice, yo no tengo mucha paciencia porque quiero mis resultados ya, porque muchas veces me han contado el cuento. Yo lo que les quiero decir es que nosotros no les vamos a contar ningún cuento y que estamos comprometidos con los ciudadanos para transformar nuestra ciudad. Ese es el compromiso de Jorge Muñoz y hacia eso vamos. Además, ¿Tiene Jorge Muñoz apoyo de las principales municipalidades? Porque el primero en alzar la voz fue el alcalde de San Isidro, diciendo que no se le había comunicado y demás. Mira, yo creo que a veces hay algunas apreciaciones un tanto subjetivas. Esta apreciación del alcalde de San Isidro fue una apreciación muy rápida y la hizo a las 2 horas de que se había iniciado esta medida de pico y placa. Nosotros, sin embargo, no nos medimos por apreciaciones, por aplausos o por críticas. Nos medimos por la estadística que hemos recogido de la medida. Y también he sido muy sincero. He dicho que si la medida no sirve, no funciona, personalmente voy a ser el primero en salir a decir, no funcionó, tenemos que ir a otras medidas o a la búsqueda de otras soluciones para poder tener una mejor transitabilidad en Lima. Lo único que no puede hacer un alcalde es quedarse con los brazos cruzados, porque eso sería una falta grave, ¿no es cierto? Y ahí sí le estaría yo faltando o defraudando el compromiso que tengo con los ciudadanos. Doctor Muñoz, seguimos de cerca su gestión y esperamos tener pronto noticias suyas. Este es un espacio donde usted siempre va a ser bienvenido para seguir contándole, informándole a la gente qué es lo que se viene para Lima. Gracias por haber estado Muchísimas hoy gracias. con Y nosotros. esperamos tenerlo en un próximo programa de Súbete Ya. Gracias, Claudia, gracias, Ángel, por esta gentileza. Y gracias, amigos, que siguen estos programas tan buenos y exitosos de Exitosa. Gracias. Era el doctor Jorge Muñoz hoy con nosotros en Súbete Ya.